Bueno, chihuis, como les dije, esta semana en Madrid estuvo súper chévere porque pues conocí al boludo, el boludo pasó conmigo unos días súper bonitos, pues conocí al argentino, el argentino me encantaba, la verdad, lo pasamos súper bien. Como les dije, de amigos, porque fuimos nos conocimos como que de panas, o sea, de panas. El, una persona súper respetuosa, yo también, pero teníamos que ir nosotros, mi amigo el colombiano, el parcero y yo teníamos que ir después, partir a camellar, a trabajar. Y pues decidimos irnos a una ciudad en la que ya yo había estado, donde yo había aprendido y donde yo por fin iba a trabajar por primera vez, iba a volver en realidad y esta vez iba a volver a trabajar, iba a volver, pero no como así tonto, yo no iba a trabajar de segundón de nadie, ni tampoco iba a trabajar atendiendo personas como chapas normales, yo lo iba a hacer directamente esta vez como máster, como les recuerdo, esta vez iba a trabajar directamente de máster. Cogemos nuestras cosas, nuestros macundales, como se dice en mi país de origen, mi país Venezuela, y pues de una, para Berlín. Llegamos a Berlín y como éramos entre los dos, ya nosotros habíamos cuadrado el lugar donde íbamos a trabajar y todo lo demás. Yo siempre tenía que tener muchísimas más cosas que mi amigo, porque mi amigo hacía chapas normales y yo no, yo estaba de máster. Entonces, imagínense, él con sus cosas, pero yo tenía que salir a comprar muchísimas cosas. Entonces, yo, por ejemplo, tenía como que reservado para eso. Entonces, yo salía a hacer mis compras, mis cosas que me faltaban, todo lo demás, todo lo que ya yo venía aprendiendo. Y pues también, como yo les digo, nosotros borrábamos los perfiles. Por ejemplo, en mi caso, yo borraba los perfiles. Yo nunca trabajé con mis perfiles directamente en tiempos pasados. Solamente antes de irme mi primera vez a Venezuela, trabajé con mi propio perfil, pero eran perfiles que borraba porque anteriormente me lo llevaba una chica que yo les comenté que hablaba muchísimos idiomas y que ella por cada persona que te mandaba te cobraba 20 pavos. Bueno, entonces, chiwis, ¿cómo comencé a hacer yo? Porque esta vez iba a manejar yo mi perfil tal cual como lo manejé cuando Venezuela, pero ¿qué tipo de fotos iba a utilizar yo? Entonces yo como empecé a evolucionar un poco y ya había visto un poquitico, también ya había estado en Berlín bajo cuerda casi 3 meses y medio, no sé, casi 4 meses yo pasé en Berlín en realidad. Y recuérdense que ya yo tenía ideas, ya no era aquel niño que, no, que me voy a tomar una foto por aquí, no, ya yo tenía ideas de qué fotos, de qué tipo de fotos montaba, entonces yo ya creo que les he comentado que ya yo, como por ejemplo, le tomaba fotos a mis calcetines, a mis botas, a mis zapatos, yo no tenía necesidad de montar fotos mías en lo absoluto, a ropa, a X material que utilizaba, a X juguetes que tenía, y continúo en el próximo video. Y Chiwis, entonces así creé un perfil de lo más sencillo en esta oportunidad, lanzándome solo con mi carro de perro caldrito a trabajar en el mundo del BDSM. Es muy curioso porque la gente como que siempre sabe cuando llega alguien nuevo a la ciudad a montar que monte este tipo de perfil. Entonces, las personas que les gusta este tipo de cosas como que siempre están esperando a que llegue alguien nuevo. Como yo les dije anteriormente, yo había estado en Berlín, pero mis perfiles no los llevaba yo. Yo nunca publicaba fotos de mi cara. Ojo con eso. Jamás publicaba fotos mías desnudo ni nada de eso. Nada de ese tipo de cosas. Ni tampoco vendí que 24, 23, 22, 19, así. O salía una foto mía con una cosa por ahí. No, jamás de los jamases. Hice eso o utilicé eso porque en el BDSM lo que menos se vende es de qué tamaño tengas tú el rap. O sea, en el BDSM no se vende eso. Eso no FIFA, eso no cuadra. La gente que le gusta que tiene este tipo de placeres, no va atrás de eso. Pero otra cosa muy importante que les quiero comentar aquí era que ya yo estaba dispuesto a tomar dulces, aunque eran muy pocos los que yo conocía, yo estaba totalmente dispuesto porque yo decía, uno, vengo llegando de Venezuela, dos, estaba gastando mucho dinero, gasté demasiado dinero en Venezuela, tres, invertí dinero, cuatro, quité muchísimo dinero prestado también para llevar para Venezuela, que eso es un peo en el que me metí. Entonces, este...
Que de hecho yo utilicé de ese dinero que yo prestaba, que ahora me acuerdo, para comprar vuelos, para comprar el vuelo de mi hermanita y de los niños. Entonces yo tenía tantas cosas en la cabeza y una deuda como de 35.000. O sea, una cosa así tenía yo en esos momentos, ¿sabes? Entonces era como que una locura. Pero yo estaba centrado y enfocado en el dinero que ya yo, la pasta que ya yo había hecho y de cómo o de qué manera la iba a ir consiguiendo nuevamente. Y estaba decidido esta vez, cuando venía un perro caliente, o sea, un cliente, viniese conmigo y me dijese, no, mira, que de los dulces, yo le iba a decir, sí, al plomo a lampa, vámonos, para allá, aquellos que yo le voy a meter a los dulces y a las chucherías y a todo, o sea. Eso sí, yo era muy precavido, tenía mucho miedo, leía al respecto, me informaba, o sea, tomaba que si té, que agua, que mogollón de agua y todo lo demás. Y yo les voy a contar cómo, porque todavía yo no había conocido un dulce que empieza a destruirme muchísimo. En ese entonces todavía yo no lo conocía, no conocía ese dulce, yo conocía poquitillos, poquitillos. Y eso comenzó a destruirme poco a poco, pero yo no podía ver los cambios en mí tan rápidamente. Tenía que avanzar el tiempo para yo poder ver los cambios. Pero yo no me daba cuenta que eso me estaba dañando. Ojo con eso. Ojo con los chuches y los dulces, se los dejo bien claro. Continúo en el próximo video, chiwis. Bueno, chiwis, entonces, ¿verdad? Monto mi perfil y yo recuerdo que empiezo a trabajar. Empiezo a trabajar normal. En esos días en Berlín, como que cuando yo me fui por primera vez nuevo con mi amigo el colombiano, con el parcero, o sea, como que no, esa semana, en esos primeros días, no me llegó como que nadie así, full. Pero me escribe una persona del Reino Unido que va a viajar, que viene del Reino Unido que venía de una ciudad muy cercana a Londres, pero que iba a estar en Berlín. Entonces se comunica conmigo por texto y empieza a hablar conmigo. A todas estas, ya yo, lo que me parecía a mí insólito y que no me parecía real, ya yo sabía que podía ser cierto, porque ya me habían pasado con ciertas personas que me habían dicho lo mismo. Entonces, que prácticamente me ocurrían cosas así en este mundo, como que las clientes, las chapas y los perros calientes, pues vienen también. Te ubican y ven si les agrada, si les gusta, empiezan a hablar contigo y luego te dicen sí, vamos a quedar. Esta persona se comienza a comunicar conmigo desde el Reino Unido. Yo no recuerdo, pero yo sé que él vivía muy cerca de Londres. Él después se convirtió en una persona que venía conmigo casi que mensualmente. Y esta persona, mientras yo estuve en Berlín trabajando por primera vez, ya que no era ni de aprendiz ni nada, lo dejo claro, ya vuelvo a Berlín, pero trabajar de verdad por un Airbnb con mi amigo. Pues esta persona se comunica conmigo como ya yo tenía una semana en Berlín. Sí me había ido bien, pero todavía no había recibido, como le dicen en España, ningún loco. O sea, no me había llegado ningún loco, no me había llegado ninguna persona que llevase dulces fuertemente y chuches y que quisiese pasar conmigo un día o una noche, un overnight, o pasarse 7, 8, 9 horas. No me había llegado aún así. Se me habían venido, que sí, de 3 horas, 4 horas, que 4 horas y media. No pasaban de 5 horas. Sí que estaba haciendo pasta. Pero recuérdense que también el nivel de vida que uno empieza a darse es bastante alto, porque uno se queda en lugares donde uno puede hacer ruido, en lugares donde prácticamente a veces uno, o sea, porque pasaba, por ejemplo, cuando yo hablaba con mi amigo, elegíamos apartamentos, o sea, como que de estos duplex, que son uno abajo y uno arriba. ¿Por qué? Porque si estaba mi amigo, él podía hacer bulla y yo estaba abajo, y simplemente yo no iba a llamar a nadie, ni iba a poner quejas, ni nada por el estilo. Entonces buscábamos lugares también insonorizados, porque tienes todos los filtros en el Airbnb para buscar lugares como estos. Y era lo que nosotros hacíamos, buscábamos lugares así, pero que eran lugares caros. Y de paso, dentro de las zonas de marchas de Berlín, recuérdense que Berlín tiene esta zona que está como que para allá muy lejos, y la zona de marcha donde donde sale la gente, por decir, en los barrios gays y todo esto, donde la gente va, eso está bien retirado del centro de la ciudad. Entonces uno tiene que ubicarse bien. Nosotros nos ubicábamos en buenos lugares, o sea, y eran lugares caros, eran lugares costosos. Por ende, también hacíamos plata, pero gastábamos dinero en mantenernos esos días allí. Entonces, como que era siempre espectacular que en 1 o 2 días llegase una persona con los cuales tú te pudieses hacer 1.500 pavos o 2.500 pavos ya en un día y medio, o sea, en un día. Entonces ya ahí como que tú salvabas todo lo demás como que tú sabías que era ganancia. Entonces, de esa forma uno tiene que empezar a trabajar, porque si tú no te haces esas cantidades, entonces no estás haciendo nada, ¿sabes? No lo estás haciendo. Y muchísimas personas se van a identificar conmigo, porque si han hecho lo que yo hice, o si se dedican a eso, saben perfectamente de lo que les estoy hablando. Entonces, chihuis, continúa en el próximo video.
Bueno, Chiwi, y así, me llama esta persona, se comunica conmigo, me dice que es inglés, que quiere conocerme y que va a venir, pero que si yo aún voy a estar allí, yo no sabía manejarme con los perfiles. En los perfiles uno podía colocar en qué país uno iba a visitar próximamente, en qué ciudad uno iba a estar y cuándo iba a estar en esa ciudad. Yo no sabía hacer ese tipo de cosas. Yo montaba mi perfil y yo era sumamente sencillo. Yo creo que a veces ese tipo de cosas atrae a las demás personas, como que ven que uno no es tan egocéntrico con el perfil y ese poco de cosas y ese poco de cosas. Bueno, yo era muy sencillo con mi perfil y yo respondía con mi traductor y me copiaba y pegaba porque yo no sabía utilizar esas cosas. Yo soy sincero, la verdad. Y yo le respondía, pues el tío me dice, yo le digo, sí, yo voy a estar aquí, porque yo me acuerdo que él quería bajarse como un jueves, una cosa así, venirse de Reino Unido a Berlín. Y yo le dije, sí, yo voy a estar aquí. Entonces, él me dice a mí, o sea, tampoco tenía, imagínense, yo no tenía PayPal, yo no sabía utilizar eso. Yo era puro que me pagasen en efectivo, ni siquiera, porque ni siquiera, entonces él me dice, mira, yo quiero, como que adelantarte algo, o sea, que yo me quedo como que flipando, porque yo voy a llegar y quiero que esa tarde, noche, tú estés conmigo. O sea, yo estar contigo prácticamente. Entonces él me empezó a decir las cosas que le agradaban, que le gustaban. Y yo le dije, o sea, sí, perfecto, pero ¿cómo hacemos si yo no tengo nada como me mandes dinero? Entonces me dice, pero yo como que confía en mí que yo voy a ir. Porque el problema era yo no tenía cómo él me enviase, tampoco sabía cómo, de qué manera él me lo podía hacer. Y le pregunto a mi amigo también estaba en la isla, porque mi amigo estaba más nuevo que yo en Europa, ¿sabes? Es increíble. Entonces yo como que... O sea, ¿qué hacemos? Se me metió a llamar Sol. ¿Qué hacemos? Entonces, fue como un rollo recibirlo. Entonces después yo decía, porque en realidad yo dije, si este tío me dice que sí, yo me quedo unos días más, porque en realidad yo me iba a ir antes, nos íbamos a ir como 2 o 3 días antes. Entonces decidimos quedarnos como que otra semana, que iban a formar parte de la tercera semana en Berlín. Y yo decía, no, de la segunda semana en Berlín. Entonces yo decía como que si me quedo es que me voy a quedar y vamos a pagar este lugar tan caro de nuevo, pero bueno, ¿será que va a venir? ¿Será que no va a venir? Pues yo me arriesgué y me quedé, no solo por esa persona, también habían varias personas, pero yo siempre les voy a hablar de la persona como que más me dejó, de la que conocí, de la que aprendí, les voy a hablar, y de las que siguieron viéndome. Ese fue primero no, como mi tercer, pero en el mundo del BDSM, ese fue como que la segunda persona que se empieza a hacer fijo, porque el primero que yo vi por primera vez, yo no supe nada de él hasta como casi pasó un año, cuando ya yo estaba en un lugar de Europa prácticamente que viviendo, y dentro de ese lugar yo monté como que en mi playroom. Entonces era mi propio lugar, o sea, donde yo hacía muchísimas cosas. Entonces hasta ese entonces yo no vi a esta persona que vi, que ya les he hablado en mis anteriores videos, que yo estaba entre Düsseldorf y Frankfurt, y estábamos ahí. Fue esta persona, bueno, él también se convierte en una persona que me venía a visitar todo el tiempo, esporádicamente. Entonces, este se convierte en uno de esos. Esta persona que viene de Londres, que viene cerca de Londres, se convierte en un cliente prácticamente, en un perro caliente fijo para mí, en alguien que mensual me dejaba una cantidad de dinero bastante generosa, una cantidad de pasta generosa. Bueno, chicos, continúo el próximo video y les cuento.